Hola, muy buenos días o buenas tardes. Yo soy el doctor Freddy Pérez. Yo soy el jefe residente del servicio de neurocirugía del posgrado de neurocirugía del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, Mérida, Venezuela. Y bueno, para mí es un placer compartir estos minutos en cuanto a la anatomía de lo que es parte de la bóveda craneal y algo de lo que es la base craneal, en la cual es fundamental en el conocimiento de todo estudiante de medicina y que pues en parte es grato el placer en contribuir para la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y que en estos momentos, pues por condiciones de pandemia, pues gracias a Dios hemos tenido este tipo de medios para poder adquirir los conocimientos básicos, necesarios y fundamentales para cualquier estudiante de medicina y que, bueno, espero les sea de gran utilidad. Bueno, vamos a comenzar con lo que es o hablar estos minutos de lo que es la bóveda exoendocraneal, la superficie endocraneal de la base como tal. Comenzando. De manera inicial, lo primero que tenemos que saber es qué es el cráneo como tal. El cráneo es esa estructura ósea que se encarga de proteger el parte del sistema nervioso central, como es el encéfalo, el cerebelo, el tallo cerebral. Y aparte de eso, forma con él los elementos donde hay adhesión de los músculos faciales, que forman la mímica facial. Es allí donde se van a insertar parte de estos músculos que con el tiempo pues ustedes van a ir aprendiendo cuáles son cada uno de ellos y cuáles son sus sitios de inserción importantes. Formarán parte de este temario de lo que es anatomía de la venezolana, que más adelante lo verán, pero que no compete en este punto, sino que vamos a tratar específicamente de esas estructuras óseas que espero tengan la oportunidad de tener en sus manos un cráneo y poder distinguir esto que vamos a ver, a analizar en estos minutos en un cráneo en vivo. Ahora, ¿cómo clasificamos el cráneo? El cráneo lo vamos a clasificar en dos principalmente. En lo que es el neurocráneo, el que va a envolver el encéfalo, a proteger el encéfalo como tal, y el viscerocráneo que forma parte de lo que es el macizo facial. Ese neurocráneo, a su vez, lo vamos a dividir en dos elementos, que son la bóveda y la base, que a su vez tienen una superficie externa y una superficie interna, y que dentro de ella existen elementos o detalles anatómicos que para su conocimiento son vitales, son de gran importancia, sobre todo si en algún momento de su vida llegan a tomar la decisión de poder realizar un posgrado o una especialidad como la neurocirugía, en la cual es de vital importancia conocer estas estructuras anatómicas, ya que por allí pasan elementos importantes a tener en cuenta al momento de abordar un procedimiento. Ahorita como tal es importante para ustedes conocer cuáles son esas estructuras, distinguirlas y aparte de eso, qué está o qué estructura se relaciona con esos detalles anatómicos que, bueno, poco a poco los van a ir aprendiendo y que tienen que repasar para poder adquirir esos conocimientos que son importantes y que probablemente en el futuro, en las evaluaciones en la facultad por los profesores de anatomía, pues se lo van a ir preguntando y distinguiendo en cada una de sus clases. Aquí tenemos una imagen, como podemos ver, la clasificación grande de lo que es el cráneo, lo que es el neurocráneo y el viscerocráneo, como tal. Ahora, vamos a hablar primero de lo que es el viscerocráneo. El viscerocráneo corresponde a lo que es el macizo facial, la cara, y es allí donde se van a implantar parte de los músculos de la mímica facial, nuestra tarjeta de presentación. ¿Y qué encontramos allí? Están formados el viscerocráneo por 14 huesos específicos, en cual la mayoría son pares, como es el hueso nasal, el hueso lacrimal, que lo vemos aquí en azul, como tal, que lo estoy aquí señalando con el apuntador, lo que es el inferior nasal, que son dos, este que está aquí en verde, el palatino, el hueso cigomático, conocido también como el malar, el maxilar, que son dos, la mandíbula, aquí en moradito, y el hueso vómer, que es un hueso impar.
Como tal, desde el punto de vista estructural, es importante conocer cada uno de estos elementos porque más adelante vamos a ver y a conseguir que en estas estructuras anatómicas podemos distinguir una serie de puntos que se llaman puntos craniométricos, importantes en el manejo, sobre todo para una planificación quirúrgica, pero que ustedes de manera inicial tienen que conocerlo, cuáles son, dónde están y poder distinguir cada uno de esos elementos que más adelante lo vamos a conocer o hablar. El viscerocráneo tiene dos estructuras óseas importantes, dos elementos óseos que son bastante irregulares, a veces un poco difíciles de distinguir, pero que son de vital importancia porque allí se alojan estructuras anatómicas que corresponden a estructuras vasculares y nerviosas que pues es importante su conocimiento para poder entender quizás el conocimiento fisiológico, el comportamiento y anatómico de lo que hay allí. ¿Cuál es el Böhmer? Uno de ellos es el Böhmer. El hueso Böhmer se caracteriza porque es el que me divide a la fosa nasal. En derecha, en la fosa nasal, izquierda. Este hueso aquí irregular, como tal, vemos que está justo en una porción central y que me divide a las fosas nasales en derecha e izquierda y que forma parte de dos elementos anatómicos allí, que es la espina nasal anterior y la espina nasal posterior, que son puntos craniométricos. Más adelante los vamos a mencionar ahí y que me distinguen en él, pues ciertas estructuras óseas desde el punto de vista muscular, que bueno, más adelante las van a conocer, pero que ahorita en este punto es importante saber reconocer el hueso Böhmer. Y otra estructura anatómica es el hueso palatino, que lo vemos aquí marcado en color grisáceo, en la cual una vez analizado lo podemos ver de manera irregular. Vemos que está conformado por, aparte de ser el propio hueso palatino, tiene distintas estructuras, rebordes anatómicos importantes como es la cresta hemoidal, la cisura espenopalatina como tal y el hueso propiamente dicho, conformando con el Böhmer parte de lo que es la espina nasal posterior. Ahora, el neurocráneo, pues el conocimiento es un poquito más complejo, es más grande, es lo que protege directamente al encéfalo, parte del sistema nervioso central, y está conformado por 8 huesos, de los cuales está el hueso frontal, el hueso occipital, el hueso parietal, que son 2, del lado derecho y lado izquierdo, el hueso temporal, que también son 2, derecho e izquierdo, el hueso etmoides y el hueso efenoides, que más adelante pues lo vamos a distinguir porque se ven un corte más medial e interno. Aquí vemos una estructura, una imagen de lo que es el hueso efenoide, pero más adelante lo vamos a analizar un poco más detalladamente. Ahora, ese neurocráneo lo podemos dividir, como ya lo dije previamente, en dos. En un exocráneo, es decir, la superficie externa de él, y en el endocráneo, es la superficie interna del mismo. ¿Qué es el exocráneo? Ese reborde superior como tal, en la cual vamos a distinguir algunos detalles anatómicos, donde aparte de los huesos propiamente del cráneo, como ya se los nombré, como es el hueso frontal, el hueso occipital y los dos parietales, vamos a distinguir unas estructuras anatómicas que son las suturas, dentro de la cual la primera sutura que vemos aquí es la sutura coronal y la que se une en línea media con la sutura sagital, que es esta que podemos distinguir en esta zona que estoy señalando, y justo en su punto de unión más anterior vamos a conseguir una estructura conocida como fontanela, que es la fontanela bregmática o conocido como bregma. Ese punto de unión de la sutura coronal con la sutura sagital se conoce como bregma. Y en su porción más posterior de la sutura coronal conseguimos unida a otra sutura que está en relación con el hueso occipital, que es la sutura landoidea. Esa sutura landoidea, en su unión más posterior, se conoce como landa, la fontanera landa o landoidea como tal. Otra estructura que podemos distinguir en ella son los agujeros parietales, que forman parte de las salidas de las venas emisarias, pero importante que la puedan distinguir. Y en este corte o en esta imagen no podemos visualizar algo importante para nosotros, que es la eminencia parietal, es una reborde. Un reborde como tal que sale en el hueso parietal, que es para nosotros, para el neurocirujano, de vital importancia como punto de referencia al momento de hacer una planificación quirúrgica y que al ustedes evaluarlo es evidente el ver este tipo
esta referencia o este detalle anatómico. Ahora, en su porción interna, en el endocráneo que vamos a conseguir, vamos a volver a ver el hueso frontal, el hueso occipital con sus dos parietales. Vamos a ver de nuevo la sutura coronal con la sutura sagital, la sutura landoidea y además en su porción interna vamos a ver las impresiones vasculares, es decir, es allí donde estaban pues adheridos principalmente la trama vascular, que son esas pequeñas impresiones que vemos allí de forma lineal, y unas pequeñas impresiones que son las granulaciones como tal, que forman parte también de las adherencias de parte de lo que es la estructura anatómica entre el hueso y lo que es la capa que envuelve el encéfalo, como es la dura madre. Ahora, vamos a hablar de lo que es, ya hablamos de lo que es la bóveda. Hablamos de la bóveda, la parte de lo que es su superficie externa, el exocráneo, y el endocráneo, la superficie interna. Ahora, como ya lo nombramos previamente, el cráneo se divide en lo que es la bóveda y la base. Vamos a hablar de lo que es la base craneal. La base craneal, como aquí lo menciono, es un área anatómicamente compleja, de vital importancia para el neurocirujano. Tan compleja que existe una subespecialidad solamente para el manejo de las lesiones de base de cráneo. ¿Por qué? Porque es una estructura que alberga múltiples elementos anatómicos de pequeño y gran tamaño, que es de vital importancia su conocimiento para poder abordar cualquier tipo de lesión. Es una estructura, como ya lo dije, importante, es una estructura de vital su conocimiento y que, bueno, el tema o el fin de estos minutos es ahorita, en este momento, distinguir cuáles son los elementos anatómicos, cómo está conformada la base del cráneo y cuáles son los elementos óseos anatómicos que podemos distinguir allí. Ya después, parte de su ciclo de clases de anatomía, van a empezar a analizar qué estructuras hay allí, con qué se relaciona y cuál es su importancia. Su límite como tal es el límite inferior de la bóveda craneana, de lo que ya hablamos previamente, y está conformada por 5 huesos. 2 huesos pares, como es el frontal y el temporal, que lo podemos ver frontal en azul y el temporal aquí en rosado, están formados por 3 huesos impares. El etmoides, que lo podemos distinguir aquí en color grisáceo, el efenoides, un poco dorado o amarillo, y el hueso occipital en su porción más posterior. Y se caracteriza también porque tiene 2 superficies. Esta que vemos en este corte, en la superficie interna, y que es una vista superior. Imagínenselo viendo desde arriba. Y la superficie externa, que es una vista inferior, como que si estuviésemos viendo el cráneo desde abajo como tal. Ahora, esta base del cráneo la podemos dividir en 3. En una fosa anterior, en una fosa media y en una fosa posterior. Y en cada una de ellas tiene sus límites y tiene sus elementos anatómicos, que es lo que vamos a analizar a continuación. La fosa craneal anterior se caracteriza porque está formado por el hueso frontal y el etmoide. Aquí lo dividimos como tal, solo lo que es la fosa anterior. Vemos parte del frontal, esto que está aquí es el techo de la órbita, que está formado por el hueso frontal, el etmoide, donde vamos a conseguir allí la lámina crista gallega, y los orificios de las celdillas etmoidales, es a través de ellas donde van a partir cada una de las ramas del nervio olfatorio. Más adelante pues van a ustedes a profundizar un poco en cada uno de los pares craneales, cuáles son sus emergencias, con qué se relaciona, por dónde salen y hasta dónde llegan y cuáles son sus límites. La fosa anterior es donde descansan los lóbulos frontales. ¿Cuáles son sus límites? El límite anterior, como tal, es el hueso frontal. El hueso del cráneo lo podemos, se divide como tal la bóveda en una tabla externa, en el diploide, que es lo central, y una tabla interna en esta división. Entonces, ¿qué lo divide prácticamente o cuáles son sus límites? Lo que es el frontal, la lámina o la tabla interna del hueso frontal, ese es su límite anterior. El límite inferior, el techo de la órbita, como ya se los nombré aquí previamente, la parte más posterior o superior, que es el propio lóbulo frontal, vamos a conseguir que su límite más posterior es
como tal, el ala menor del efenoides y las celdillas etmoidales. Más ahorita ya les voy a explicar cuáles son o qué estructuras, aparte de las que ya les nombré, podemos encontrar allí. La fosa craneal media, una de las más complejas porque alberga más estructuras anatómicas y más elementos y detalles por la cual pasan y abordan distintos elementos tanto vasculares como nerviosos, está formado principalmente por el hueso efenoide y el hueso temporal. Aquí está lo que es el efenoide, el ala menor del efenoide y parte de su pared externa, el ala mayor del efenoide, y parte de lo que es el hueso temporal como tal. Ahora, está en relación con el conducto auditivo, se caracteriza porque allí están los lóbulos temporales, está la hipófisis, el seno cavernoso, varios elementos por donde entran algunos nervios craneales que ya se los voy a mencionar, y está en relación siempre en su porción más anterior con la porción de la fosa anterior, es decir, su límite anterior, el límite anterior de la fosa media es el límite posterior de la fosa anterior. Parece un trabalengua, pero ya verán que en la anatomía muchas cosas pues suenan como trabalengua, pero es importante que busquen la manera de memorizar cada uno de estos detalles. Para eso existen pues algunas reglas mnemotécnicas que a algunos les funcionan, a otros no, pero es de vital importancia para hacer una buena memoria la práctica, la repetición, estudiar y practicar cada uno de estos elementos y no se les olvidará. ¿Cuál es su límite más inferior? El dorso celar y temporal, que lo podemos ver allí, el dorso celar, donde alberga la glándula de la hipófisis, como estar allí parte de lo que es la ventana del parénquima, toda esa zona temporal, y la porción más posterior, las apófisis clinoides posteriores, que son estos rebordes que podemos ver allí como tal, y parte final de lo que es el dorso celar. Ese es el límite posterior, con todo lo que alberga el hueso temporal en esta imagen, como se los puedo señalar aquí. Y la fosa posterior como tal, que está ahí es donde descansa principalmente el cerebelo, que está formado por el hueso occipital. Allí podemos conseguir el agujero magno, el foramen magno, se localiza el tallo cerebral, el cerebelo, los senos venosos como tal y parte de nervios craneales, y dentro de sus límites como tal, el límite anterior de la fosa posterior es el límite posterior de la fosa media. La parte más posterior está conformada por el hueso occipital y la superior por el propio cerebelo como tal, que son los lóbulos de él los que descansan allí. Ahora, así como en la bóveda existen suturas, también existen algunas suturas en la base del cráneo, que las podemos ver aquí. La sutura efenoidal es esa sutura que une el efenoide con el hueso etmoides. ¿Ok? La sutura efenofrontal une el efenoide con el hueso frontal, es la que podemos distinguir en esta porción, en esta imagen. La sutura efenoparietal une el efenoide con el hueso parietal. La sutura efenotemporal es la que va a unir o marcar el efenoide con el hueso temporal. La sutura occipitomastoidea, el occipital con la mastoide, es la que podemos referenciar de esta manera aquí. Y la sutura occipitoparietal es la que une el occipital con el parietal. Son sitios de unión, son sitios donde podemos distinguir divisiones y uniones entre los distintos elementos óseos. Ahora, existen, como ya les había nombrado previamente, en cada una de estas fosas, en la fosa craneal anterior, en la fosa craneal media, en la fosa craneal posterior, distintos elementos anatómicos o referencias óseas en la cual pues es el tema de esta clase, y que pues ustedes deben aprender a distinguir en un cráneo y aprender qué elementos pasan a través de estas estructuras como tal, que bueno, ya será parte de otra clase. Lo importante que se lleven de aquí es cuáles son esos elementos óseos en cada una de estas estructuras anatómicas. Como podemos ver, aquí está la fosa craneal anterior, limitada por su hueso frontal, como tal, la cresta frontal, el techo de la órbita, y en este elemento central vamos a ver lo que es la lámina o la apófisis cristagaya, y a su alrededor pequeños puntos o orificios como tal, que son las celdillas gemidales, a través de allí donde van a emerger el nervio olfatorio. No se le olvide eso.
Aquí lo que estoy señalando en esta imagen, que forma parte de lo que es el efenoide, el ala menor del efenoide y el ala mayor del efenoide. Vemos que forma parte del límite posterior de la fosa anterior. Recuerden lo que les dije, que suena a veces un poco como un trabalengua, pero bueno, con la práctica van a saber distinguir y decirlo de manera correcta. Vemos lo que es el efenoide de un lado y del lado contralateral. Y a través de allí vamos a evidenciar dos estructuras anatómicas que son las apófisis clinoides anteriores. Ahora, esos son parte de los elementos de la fosa craneal anterior. No se olviden que la bóveda está conformada por la tabla externa, que es la pared más externa de la bóveda craneal, el diploide, que es el elemento interno, y la tabla interna. Entonces, sería diploide, tabla interna, tabla externa, tabla interna, lo que es el techo supraorbitario, el hueso frontal, toda esta estructura, la lámina cristagalli, las crestas o las celdillas etmoidales, el ala menor del efenoide, el ala mayor del efenoide y las apófisis clinoides posteriores. Ahora, en la fosa media, vamos a distinguir ciertos orificios y otras estructuras por las cuales discurren sobre todo elementos vasculares y nerviosos, en la cual están primero los famosos orificios. Existen varios. Está la hendidura supraorbitaria, con el efenoidal, está el agujero redondo mayor, el agujero redondo menor, el agujero oval, el foramen oval y el agujero rasgado. ¿Cuáles son ellos? Aquí vamos a distinguir como tal. En este corte podemos distinguir inicialmente lo que es la hendidura supraorbitaria como tal. Vemos el agujero o foramen oval, vemos en este caso el agujero espinoso o el agujero redondo menor, y en este caso el agujero rasgado como tal. A través de allí discurren elementos vasculares y elementos nerviosos que, bueno, en una tablita se lo hice resumen, no compete a esta clase, pero sin embargo es importante que lo conozcan para poder no solamente conocer la estructura, sino qué elementos pasan por ahí. Marcado aquí como número 13, podemos distinguir el dorso celar, la silla turca, la famosa silla turca donde descansa, reposa lo que es la hipófisis o la famosa glándula pituitaria. Y del lado contralateral vamos a distinguir los mismos elementos allí analizados como tal, donde podemos conseguir el foramen oval, el agujero rasgado, el agujero espinoso o agujero redondo menor, la hendidura supraorbitaria que está un poco cubierta, ahorita se la muestro en otra imagen un poco mejor, y existe el agujero superior, que es el agujero redondo mayor. Ya se lo voy a mostrar que aquí no, en esta imagen no está bien, no se distingue tan bien como en el que les voy a mencionar. Y en la fosa posterior, ¿qué elementos vamos a conseguir? Todo lo que es el peñasco del temporal, toda esta estructura ósea que vemos aquí, vamos a conseguir el clivus como tal, el foramen magnum, ¿sí? Y parte del hueso occipital con las impresiones del seno sigmoide y el seno transverso. ¿Ok? Y aquí vemos la tabla de resumen que le mencioné, donde va a hablar de cada uno de los elementos de esa fosa anterior, media y posterior, en la cual cómo está conformado el hueso y dependiendo de la estructura anatómica que ustedes estén analizando, distinguen qué tipo de elemento vascular o nervioso pasa a través de allí. Una tabla de resumen para que ustedes pues, en su casa la puedan analizar y de manera inicial, antes de esto, distinguir cuál es la estructura anatómica en el cráneo. Aquí vemos una imagen mejor con respecto a cada uno de esos elementos anatómicos, donde vemos, de nuevo, hueso frontal con su tabla externa, el diploide, la tabla interna. Aquí vemos en su porción más superior lo que es la cresta frontal. Vemos la lámina cristagalli con las celdillas etmoidales. Vemos el ala mayor del efenoide, el ala menor que digo del efenoide con el ala mayor del efenoide. Vemos las apófisis clinoides anteriores, el dorso celar, las apófisis clinoides posteriores, los distintos agujeros como son hendidura orbitaria superior, agujero redondo mayor,
foramen oval o agujero oval, agujero redondo menor o espinoso, el agujero rasgado anterior. Y del lado contralateral, pues los mismos orificios como tal. Agujero redondo mayor, aquí tenemos la hendidura supraorbitaria, agujero oval, el agujero espinoso y el rasgado anterior. Aquí vemos todo lo que es el peñasco del temporal, vemos el dorso celar, o lo que es la silla turca, vemos lo que es el clivus, el foramen oval, y existe en la fosa posterior un agujero que no se lo había nombrado, que es el agujero yugular, que es este que vemos aquí. Vemos las impresiones de los senos, el seno transverso, el seno sigmoide. Vemos aquí la impresión del cerebelo en el mismo hueso, del mismo hueso occipital. Y bueno, podemos distinguir aquí cada una de las suturas que divide el cráneo, que ya les he mencionado previamente. Y un repaso de cada uno de estos elementos anatómicos un poco más colorido, que, bueno, siempre el practicar cada una de las estructuras, espero tengan la oportunidad de acudir a la huesoteca de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, pues donde pueden ustedes distinguir un cráneo y estudiar cada uno de estos elementos, de estas estructuras anatómicas. ¿Qué podemos conseguir? Quizás la que tienen que hacer un poquito más de énfasis, que es un poquito más complicada, la parte de la base de cráneo en su porción más interna. Y aquí tenemos pues, un repaso final de lo que es la endobase craneal, donde podemos ver el parte de lo que es el seno frontal, la cresta frontal, el hueso frontal, parte de los elementos óseos, la lámina crista galli, la lámina cribosa del etmoide, los distintos agujeros, el agujero óptico, el canal óptico, la hendidura esfenoidal, lo que es la silla turca, el agujero redondo mayor, la lámina cuadrilateral, donde reposa lo que es el dorso celar, donde reposa la glándula hipófisis, el agujero oval, el clivus, que ya se nos había mencionado previamente, el agujero redondo menor o el espinoso, el agujero condilo anterior o hipogloso, como está señalado aquí de esta manera, por allí forma parte de los elementos nerviosos de lo que es el octavo nervio craneal o acústico. Vemos el conducto auditivo interno, lo podemos señalar un poco aquí, que forma parte de lo que es el peñasco del temporal, y por último el agujero rasgado posterior o lo que es el agujero yugular, que ya también se los había nombrado previamente. Y esta es una imagen en general de lo que es el etmoide, una estructura ósea, a veces difícil de analizar, donde tiene distintos elementos o relieves anatómicos que podemos conseguir en él, y que parte de él forma lo que es la apófisis crista galli como tal y las celdillas etmoidales. El elemento de vital importancia para el que a través de esta es donde atraviesa el nervio olfatorio. Ahora, existen unos elementos anatómicos que son conocidos como los puntos craniométricos que se distinguen con la finalidad de poder evaluar y hacer mediciones para así precisar como tal alguna referencia anatómica, alguna lesión, dependiendo de lo que uno quiera ubicar. Es por eso que esos puntos craniométricos, desde el principio del estudio de la medicina, uno se los aprende, se los memoriza, y quizás ya en un nivel más avanzado, en el momento de realizar una especialidad, son de vital importancia el conocer. Son puntos anatómicos de referencia a nivel del cráneo con los cuales se pueden realizar mediciones a fin de precisar una ubicación de un elemento anatómico o patológico específico. ¿Cómo lo podemos clasificar? Lo podemos clasificar como tal, como puntos craniométricos medios, que son el punto mentoniano, punto alveolar, punto subnasal o espinal, el nasal o el nasion, la glabela, el ofrion, el ovelion, bastion, opistion, bregma, landan, inion, ya se los nombro todos, ya se los señalo. Y los laterales, que son el gonion, el punto yugular, glenion, el punto malar, dacrion, el estefanion, el terion y el asterion. Son muchos, sé que inicialmente es difícil aprenderlos, pero ya se darán cuenta que con la práctica se los van a memorizar cada uno de ellos. Aquí tenemos los mediales, como son principalmente la glabela. Este es un punto craniométrico indistinguible que siempre lo van a tener en su conocimiento, un punto medial frontal. Y justo por encima de él, en el inicio, sobre todo lo que es implantación de cuero cabelludo, pero evidentemente uno lo analiza en un cráneo, está el ófeo. Justo por debajo de él, por encima de la pirámide nasal, conseguimos el nacio. A nivel de lo que es el hueso lacrimal, el dacrion,
Y en el hueso malar o en el cigoma, como tal, vamos a poner el cigoma. Ese es otro punto craniométrico. Riñón en su porción más inferior de lo que es la pirámide nasal. El naso espinal está dado como tal por la espina nasal anterior. El prósteon es un punto medio de lo que es el hueso malar como tal. El nácteon es un punto medio, ¿sí?, de lo que es el mentón, y el gonion es todo el ángulo de la mandíbula. Esos son principalmente los puntos craniométricos que vamos a conseguir mediales. Y laterales vamos a conseguir sobre todo los puntos de referencia de las uniones de las suturas. Son de vital importancia que ustedes los conozcan, como está inicialmente el que vimos, la unión de la sutura coronal con la sutura sagital, como es el brecma, la unión de la sutura sagital con la sutura landoidea, que es lambda, la unión de la sutura de la escama del temporal con la sutura landoidea, el asterion, un punto occipital posterior, que aquí lo marca, sin embargo es importante analizarlo en una vista posterior, es el ilion, como tal. La unión de la sutura coronal con la escama del temporal en su porción más anterior se conoce como terion. El gonium, que ya se lo nombré dentro de los mediales, que es en el ángulo de la mandíbula, el nácteon en todo el centro de lo que es el mentón. Y bueno, esto ya se los había nombrado previamente como puntos craniométricos mediales. Es importante pues conocer cada uno de ellos al momento pues del conocimiento de ustedes, las características o de cada una de esas referencias anatómicas que podemos conseguir en el cráneo, y que bueno, son a posterior, sobre todo en el futuro, si alguno de ustedes quiere presentar o ejercer su vida, sobre todo como un neurocirujano, van a saber y van a entender por qué estos puntos craniométricos son para nosotros de vital importancia, porque así nosotros podemos realizar las mediciones y tener una certeza, una presunción o precisión con respecto a abordar un tipo de lesión. Bueno, eso es todo. Es importante que ustedes sepan que la anatomía, el inicio de esta hermosa carrera, su base radica en la anatomía, y el tener su conocimiento es de vital importancia para poder ejercer. Leonardo da Vinci nos dice: quienes están enamorados de la práctica sin ciencia son como un piloto que va en un barco sin timón y sin brújula, sin la certeza de a dónde se dirige. La práctica siempre debe estar basada en un sólido conocimiento de la teoría. Es por eso que el conocimiento anatómico, antes de poder ejercer cualquier especialidad, es de vital importancia, y es por esto que de manera inicial nuestra hermosa facultad de medicina está el estudio y el conocimiento de esta gran materia como es la anatomía. Bueno, espero les haya servido por su atención. Muchas gracias. Saludos.